Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. En ocasión del aniversario del asesinato de Felipe Ángeles, vamos a hablar de una obra de teatro de Elena Garro que se llama Felipe Ángeles y trata justamente de ese momento de su trágico fin. Vamos a dialogar Raúl Guerrero Bustamante y una servidora, y quisiera yo introducir nuestra charla hablando muy brevemente de los dos personajes de los que hablaremos en esta ocasión. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Felipe Ángeles, ustedes lo saben, es un héroe nacional, es hidalguense, vivió entre 1868 y 1919. Nació de hecho en Zacualtipán y estudió en el H Colegio Militar, donde luego fue director y fue sin duda uno de los hombres mejor preparados del ejército en el manejo de la artillería. Escribió libros de texto sobre geometría, balística y física. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Un ejemplo de su obra que estamos intentando reeditar es La teoría del tiro, que escribió en 1908. Madero lo envió a combatir a los zapatistas a Morelos en el año de 1912 y abandonó, creo que es una de sus características humanistas, el uso de los procedimientos más violentos para combatirlos. Se ganó el respeto de Zapata y los agraristas. Fue fiel a Madero durante la Decena Trágica, luchó contra los rebeldes y fue aprendido con Madero y Pino Suárez y se le desterró a Francia. Regresó a México, se unió a Villa, usó sus conocimientos tácticos en la estrategia del famoso guerrillero y derrotado Villa en 1915 parte a los Estados Unidos. En 1918 regresa a combatir con Villa, pero por sus diferencias de opinión se separan y continúa su lucha Felipe Ángeles contra el carrancismo. Traicionado, aprehendido por tropas de gobierno y acusado de rebelión, fue juzgado y fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre del año 1919. En 1941 sus restos se trasladaron a Pachuca, al Panteón Municipal, y hoy se encuentran en la rotonda de los hidalguenses ilustres. Tomo estos datos del libro Canto de Sol, Hidalgo, Tierra, Historia y Gente, coordinado por Víctor Ballesteros García. Esto en cuanto a Felipe Ángeles, de manera muy breve. Pero bueno, realmente el otro personaje de nuestra charla del día de hoy es Elena Garro. Elena Garro nació en 1916 en Puebla. Se casó con Octavio Paz en 1937 y fueron juntos a España en un momento pues ya de plena guerra civil, a un encuentro de intelectuales y escritores en Valencia. Este evento, en el que ella tenía tan solo 21 años, la marcó profundamente y publicó muchos años después un recuento de esa experiencia que se llama Memorias de España 1937. Vivió en Nueva York muchos años, regresó a México en 1964, recibió el premio Javier Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir, que es sin duda su obra maestra. Vivió en Europa durante muchos años, derivado de los sucesos del movimiento de 1968 y del papel que ella jugó al acusar a diversas personas por lo ahí sucedido. Fue guionista, periodista, escritora, incursionó en la novela, el cuento, el teatro, como lo vamos a platicar hoy, el reportaje. Es considerada una de las figuras más interesantes de la dramaturgia mexicana, incluso dentro del movimiento llamado teatro del absurdo. Ella fue precursora en México de lo que llamaríamos realismo mágico, y a pesar de esa importancia y de esta manera de escribir que después hizo escuela,
realmente no es tan conocida, desde luego en el extranjero, y en México sí en los últimos años, pero tardó mucho en tener el peso que su obra merece. Hay quien dice que es porque La sombra de paz fue muy larga, es decir, se hablaba tanto de él que no se pensaba en hablar de ella, a pesar de que realmente ya no estaban casados en los últimos 40 o más años de la vida de ambos. Eh, una de las obras de teatro importantes de Elena Garro, no solo por el personaje, sino también por la obra misma, es justamente Felipe Ángeles, que escribió en 1979. Obtuvo varios premios más, el premio Grijalbo por un libro que se llama Testimonios sobre Mariana, el premio Bellas Artes de Narrativa Colima para su obra publicada en 1996 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1996 también. Una gran escritora que poco a poco, por el peso propio de su obra, ahora después de su fallecimiento, está empezando a ocupar el lugar en la historia de la literatura mexicana del siglo XX que en realidad merece. Le agradezco mucho a Raúl Guerrero que me haya acercado a este libro, a esta obra de teatro que se llama Felipe Ángeles. Si podemos pasar a la que sigue, por favor, para ver algunas fotos de Elena Garro. Creo que también es importante verla aquí en diferentes momentos de su vida y en la que sigue, por favor. Y en conjunto, digamos, con esta obra que vamos a comentar. Si puede pasar la última imagen, por favor, para que le ceda yo la palabra a Raúl Guerrero. Adelante, Raúl. Muchas gracias, doctora. Pues un placer hablar de este tema. Me encanta, desde luego, hablar de Felipe Ángeles porque devoro cualquier documento que habla de él, pero creo que el documento que más he devorado con gusto es esta obra de teatro que es maravillosa y es controversial a más no poder. Ahorita explico por qué. En primera, pues Elena Garro, que ha sido muy discutida en su obra, discutida para bien y discutida para mal. Creo que el saldo es muy bueno a favor de ella, como usted lo dijo, pues el papel en esto que le llamamos el realismo mágico, esta novela, Los recuerdos del porvenir, que es cumbre de la literatura mexicana, indispensable para cualquier mexicano que sabe de literatura. Y esa visión de Elena Garro, que yo creo que es tan adelantada a lo que debiera irse configurando como el realismo mágico latinoamericano. Parece que el realismo mágico, de hecho, empieza en Hidalgo, perdón, en México, en personajes como ella, como Ricardo Garibay, incluso, que tiene una obra que se llama Mazamitla, que no habla de Hidalgo, por cierto. Ricardo Garibay nace en Tulancingo y ha vivido buena parte de su infancia en Mestitlán, pero él habla de la tierra de su papá, que es allá, pues, Jalisco, ¿no? Su papá era de Autlán. Y Elena Garro por ahí va, y ya luego llegan pues grandes monstruos, incluyendo a Rulfo, y ya luego llega todo lo que conocemos y destaca en toda América Latina. Son los que le dan el empujoncito, ¿no? En cuanto a teatro, Elena Garro escribe 14 obras de teatro, lo cual también es maravilloso analizar. Hay gente que le encanta ponerle faldas y pantalones a la literatura, y entonces si hablan de Elena Garro esperan algo muy femenino, algo que hable de la mujer. Desde luego, Elena Garro siempre tuvo la idea de escribir autobiográficamente, casi como en todo escritor hay mucho de sí misma en sus obras, ¿no? No dejo de creer que Los recuerdos del porvenir es la vida misma de ella en un mundo que ella recrea. Y lo mismo pasa en algunas obras de teatro, pero la obra que nos ocupa, que es Felipe Ángeles, parece diferente a todo lo demás, porque pues, no habla de una mujer, no es feminista Elena Garro, les digo, no hay que ponerle faldas y pantalones a las obras. No es feminista. Lo que sí es muy humanista, y creo que es el mejor carácter del feminismo, ¿no? Elevar los valores humanos, humanistas a la literatura, y eso es lo que logra con Felipe Ángeles. La obra es muy controversial en el sentido de que, bueno, Elena Garro, metida a un tema que sí le pertenece, que es la Revolución Mexicana. Está el boom de la novela de la Revolución, que es diferente a esto del realismo mágico, pero que por ahí tenía, en la época en que se escribe esta obra, tenía por ahí
una salidita, una espiral de salida. Ya se habían escrito las grandes obras de gente que vivió la revolución, pero que además no es un elogio de la Revolución Mexicana, es como que un rechazo a la Revolución Mexicana, y tienen razón, ¿no? Martín Luis Guzmán y otros autores en decir, la revolución fue horrible. El que haya vivido la guerra no va a hablar bien de la guerra, vivió las peores condiciones y no la podemos romantizar, ¿no? Es como que eso es para mí la novela de la Revolución Mexicana. Y entonces empiezan a cuestionar a Elena Garro sobre si esta obra es verdaderamente escrita por Elena Garro, cosa que es horrible que lo hayan dicho, ¿no? Hay quien dice que la escribe el propio Octavio Paz, y digo, qué horror así de menospreciar a Elena Garro, si de por sí la sombra de Octavio Paz es pesado en ella. Eh, Dicen que la escribió en realidad Octavio Paz, cuando Octavio Paz solo escribió una obra de teatro muy mala, creo que se llamaba La hija Rapacini. No, 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 en estas ficciones creo que Octavio Paz no era tan lúcido, y entonces muchos no consideran que Elena Garro haya sido capaz, cuando analizando la vida de Elena Garro, en primera ese carácter autobiográfico es maravilloso. Yo creo que recordaba mucho los momentos de su infancia, de la postrevolución. Por otro lado, creo que también la amistad con Nelly Campobello, que ella sí vivió y conoció a Felipe Ángeles en estos relatos que se llaman Cartucho. Ella, que también encumbrados como una obra escrita por una mujer de la Revolución Mexicana, Nelly habla justamente del juicio de Felipe Ángeles, los momentos que ella como niña vive allá en Chihuahua en 1919. Nelly Campobello aporta muchísimo a estos relatos de la Revolución Mexicana, pero de primera mano, y seguro esa amistad con Elena Garro construyó un poquito este aprecio sobre Felipe Ángeles, no como personaje, sino como ser humano, porque además, así como lo describe Nelly Campobello, es maravilloso entender el ver un hombre llegar al patíbulo, ¿no? Un hombre que no precisamente estaba luchando por salvar su vida, estaba luchando por salvar la historia de México. Creo que así lo ve Nelly Campobello y así lo toma Elena Garro, y desde luego, pues la imaginación maravillosa de Elena Garro construye un excelente personaje que es Felipe Ángeles para su obra de teatro. Contrastando, tengo aquí en mis manos un libro que se llama Felipe Ángeles, el legado de un patriota, escrito bueno, compilado y escrito por Jesús Vargas, un querísimo amigo de Chihuahua, historiador, cronista, eh, un villólogo, como les llaman a estos apasionados por la historia villista, y hace una transcripción de los documentos del juicio, ¿no? Aquí hay una transcripción completa del juicio, que si lo hubiera escrito Elena Garro, nos la creemos. O sea, no hay ningún contraste entre la ficción de Elena Garro y lo que aquí escribe, transcrito, Vargas, que lo saca de varios lados sobre el juicio. Además, también por ahí hay algunos documentos de las memorias de uno de los militares que estaba cerca de Felipe Ángeles, de Jaurieta, se llama este militar. Verdaderamente es interesante el libro, pero vemos que la capacidad de Felipe Ángeles humana y humanista, sobre todo de construir aforismos, porque hay verdaderos aforismos en la obra de Elena Garro. Por ejemplo, dice en una de ellas, yo me quedo con uno que dice, no se puede estar poseído por el terror, no se puede impartir el terror sin estar poseído por el terror, ¿no? Esa frase la crea Elena Garro, no está aquí en el juicio, está dirigida quizá a Carranza o a Álvaro Obregón, y no está en el juicio, desde luego, pero debiera de estar en el juicio, debió haberle dicho a Felipe Ángeles. Cuando vemos los testimonios de Felipe Ángeles en el juicio, hay unas frases cargadas de una capacidad moral impresionante. Entonces, entre la realidad y la literatura de Elena Garro rescata un hecho histórico maravilloso, una pasión, sobre todo, digo, hay que entender el término pasión, lo utilizamos muy mal, ¿no? Cuando decimos, es que eres muy apasionado, cuando dices que eres muy dedicado, no, bueno, la pasión no necesariamente es algo bueno. Si hablamos de la pasión de Cristo, pues estamos hablando del sufrimiento, de la tortura, del dolor. Felipe Ángeles tiene una dura pasión que es justamente su juicio final. Y esto es narrado tanto en estos documentos reales que hace Jesús Vargas y en la obra de Elena Garro, donde Felipe Ángeles es el protagonista y donde vemos un personaje místico que destila una bondad absoluta. Aunque es un ser humano que tiene
pues defectos y que tiene virtudes, la obra de Elena Garro adoras al personaje y eso es lo que logra la literatura de Elena Garro, verdaderamente una comunión, una comunicación, un diálogo intersubjetivo entre el que aprecia la obra de arte o el que la lee y el personaje, ¿no? Dicen que Elena Garro, cuando quiso escribir esta obra, se dedicó a ver documentos militares, lo cual verdaderamente era un momento complicado de México, no sé si sea cierto, por ahí lo leí en un artículo de una investigadora, me gustaría citarlo, pero ahorita no lo recuerdo, que Elena Garro había analizado archivos militares, lo cual dudo, porque esta obra más o menos está escrita en 1967, y en esos momentos Elena Garro estaba confrontada con el gobierno. Elena Garro incluso participa, por ahí está en sus memorias, en una conspiración terrible, terrible para el régimen político, que además tiene que ver con los hechos del 68. Una conspiración donde también está involucrado Javier Rojo Gómez, quien fallece en 1969, cuando era jefe de gobierno de Quintana Roo, del territorio de Quintana Roo, y además, bueno, fallece otro personaje, que es Carlos Amadrazo. Y al parecer dos contactos de Elena Garro, que además pues están vinculados con ella en esta supuesta conspiración. No sé si era una conspiración para tirar el gobierno de Díaz Ordaz. El caso es que además se suma el hecho de que Octavio Paz era embajador, ya estaban separados como pareja, pero era embajador en la India, y todos conocemos la historia. Octavio Paz renuncia a la embajada por protesta por los hechos del 68, así como también Rosario Castellanos, y bueno, así como que el gobierno de Díaz Ordaz no creo que haya apreciado mucho a alguien como Elena Garro, que además tenía ya algunos problemas mentales, algunos delirios de persecución, según sé, y bueno, Octavio Paz con su poder intelectual y moral, que lo tenía en aquel tiempo, convulsionando, haciendo convulsionar a los intelectuales sobre los hechos en México. Entonces no creo que Elena Garro haya podido llegar hasta archivos militares para conocer esta historia. Debió haber acudido a otros recursos y sobre todo, bueno, no era difícil que haya habido testigos de los hechos o de la vida de Felipe Ángeles, ¿no? Lo maravilloso es que no hay algo parecido a lo que narran otros autores sobre la muerte de Felipe Ángeles. O sea, sí el juicio, sí los hechos que podrían aparecer en un periódico que son maravillosos, ¿no? Felipe Ángeles es traicionado. Bueno, empezamos desde que Felipe Ángeles cruza la frontera, de haber estado exiliado 3 años en El Paso, Texas y en Nueva York, que en Nueva York le tocan las huelgas maravillosas, impresionantes, de estos inicios de una lucha ya de izquierda del movimiento obrero allá en aquellos lugares, y luego llega a México después de haberse reunido con los liberales mexicanos en el exilio, quizá en un intento de reactivar la lucha en México por la justicia, pero no desde el movimiento armado, lo cual también queda testificado en muchas cosas. Llega Felipe Ángeles, se reúne con Francisco Villa, no lo narra esto Elena Garro, parece que esto pues destaca, pero no es lo más importante, o era darle más importancia a Villa que Felipe Ángeles, y se reúnen, no logran tener un acuerdo, y Felipe Ángeles, con apoyo de Francisco Villa, le da unos hombres, y uno de los hombres que acompaña a Felipe Ángeles lo traiciona, y empieza más o menos la obra, lo traiciona, Felipe Ángeles es arrestado, y llega a Parral, Chihuahua, y luego a Chihuahua para ser juzgado. Lo maravilloso también de estos hechos es que Felipe Ángeles era bien valorado, bien apreciado por mucha gente, no, contrario a la gente que detestaba a Villa, no dejaban de ver a los villistas y a Francisco Villa como una horda de violentos, de asesinos incluso, de gente que llegaba y saqueaba los pueblos. En cambio, a Felipe Ángeles lo distinguían como un civilista, alguien que si militarmente ocupaba una plaza, pues hacía justicia, trataba de poner orden y tenía mucho respeto por las personas. Entonces, la gente no podía creer en Chihuahua que pudiera haber sido arrestado, y desde luego muchos sabían y analizaban que al ser arrestado por el régimen de Venustiano Carranza y además que en esta conjura estuviera metido Obregón, pues que era la muerte segura para Felipe Ángeles. Hechos que apasionan también. Felipe Ángeles juzgado en el Teatro de los Héroes en Chihuahua,
un juicio militar, un consejo de guerra que llega a Chihuahua para juzgarlo, y la defensa férrea que hace Felipe Ángeles en un discurso maravilloso, donde habla de todo, habla desde los clásicos de la literatura griega, de la Primera Guerra Mundial, de lo que sucede en Estados Unidos, y desde luego un análisis político tremendo del gobierno de Carranza, que ya estaba desgastado, que ya estaba mirando incluso sus últimos momentos, aunque el gobierno de Carranza todavía dura pues más o menos 2 años, ¿no? Pero ya está acabándose. Y desde luego la virtud de que Felipe Ángeles ya no tiene un traje de militar, es más un jefe no burgués de la revolución, junto con Villa, junto con Emiliano Zapata, junto con Calixto Contreras, junto con Rafael Buelna, personajes que vienen de abajo y que son protagonistas del movimiento revolucionario sin volverse la élite gobernante, sin venir además de la élite del poder, aunque Felipe Ángeles sí era un militar elitista y pudo haber sido, bueno, lo más alto. Pero todo esto lo toma Elena Garro, todo este contexto es muy bien analizado y desde luego dramatizado como debe ser el teatro. Y finalmente este es como un metateatro, ¿no? Es un teatro que habla de otro teatro, que habla de cómo un juicio se da en medio de un gran teatro de Chihuahua que ya no existe, fue demolido. El teatro principal, donde la gente se agolpa para presenciar lo que acontece en el juicio. ¿Por qué la gente llega a ocupar un lugar en las galerías del teatro, en los asientos? Esa es la pregunta que yo creo que todo el mundo se hizo históricamente, pero además Elena Garro también. Pues la simpatía sobre Felipe Ángeles creo que es el mayor grado. El morbo, sí, porque están viendo un hombre que seguro va a morir. Eh, la otra es que muchos son testigos de cómo Felipe Ángeles deja un testamento político impresionante, pero también hay otra, que es la especulación. Mucha gente dice, ¿qué pasa si Francisco Villa se entera que Ángeles está detenido y lo van a juzgar y lo van a matar? Muchos pensaban, y mucha gente en el pueblo tenía miedo, en Chihuahua, que era un pueblo, tenía miedo que llegara Francisco Villa y tomara Chihuahua para tratar de liberarlo. O cómo estaban los grados de las traiciones, que también existían, o también especular si Ángeles, por buena suerte o por lo que fuera, por buena ventura, fuera liberado, ¿no? ¿Y qué pasaría con él? Había muchas incógnitas para ese momento, entonces, por eso digo que es un metateatro, porque la gente estaba apreciando la realidad como si fuera una obra de teatro, lo que hoy en la televisión le llaman un reality, que es una fórmula de audiencia tremenda, y que Elena Garro rescata, y que no lo trae a las nuevas generaciones, lo cual también es encantador. Gracias a Elena Garro podemos recrear, cuando antes había cine pero no había video, algo que una cámara de video hubiera tomado y nos lo hubiera legado a las nuevas generaciones. Y otro detalle interesante que se habla sobre Elena Garro, y es el hecho de que el personaje de Felipe Ángeles quedó proscrito después de este fusilamiento. O sea, después de 1919, Felipe Ángeles fue prácticamente borrado de la historia. Y aún para los hidalguenses, tengo tuve la suerte de conocer a un señor que nació en 1919, allá en la Huasteca, allá en Huautla, y el señor me hablaba muy mal de Felipe Ángeles. O sea, alguien que nació el mismo año que Ángeles fue fusilado, tenía una muy mala impresión de Felipe Ángeles. Y esto fue porque la campaña en contra de Felipe Ángeles en el estado de Hidalgo fue impresionantemente difamatoria, hablando de él como un traidor, hablando de él como alguien en quien no había que confiar. ¿Por qué sucedió esto? Seguramente las fuerzas de Venustiano Carranza, que desde luego tenía mucho poder en Hidalgo, tenían mucho temor de que Felipe Ángeles llegara a Hidalgo y se acaudillara con su gente. Es un levantamiento en la Sierra de Hidalgo, donde, por cierto, hay que rescatar de la historia que siempre ha habido hombres valientes que le entraron a todas las guerras de México, desde revoluciones de independencia, la guerra de reforma, las invasiones, y el propio padre de Felipe Ángeles fue parte de estos ejércitos, los famosos dragones de Zempoala y de Tulancingo, batallones de Hidalgo que aportaron mucho y que por eso tenemos hoy estado de Hidalgo, gracias a que militarmente había una fortaleza y una capacidad. Bueno, yo creo que los grandes jefes militares tenían un miedo de que Felipe Ángeles prendiera por aquí una rebelión. Incluso en 1915, Molango fue quemado el pueblo, buena parte del pueblo fue incendiado, y esto fue
porque consideraban que era la tierra de Felipe Ángeles y querían mermar a Felipe Ángeles en su ánimo, haciéndole llegar noticias reales sobre lo acontecido en su supuesta tierra, porque pues, pensaban que era de Molango. Y bueno, imagínense qué capacidad tuvieron para exterminar a Felipe Ángeles en vida, hablando mal de él, negándolo, haciéndolo ver mal. Y por otro lado, creo y analizo yo aquí un hecho que también me llama mucho la atención sobre el odio de Carranza hacia Felipe Ángeles. Se ha analizado muchísimo esto, lo dice Adolfo Gili, aquí en Felipe Ángeles y los destinos de la Felipe Ángeles en la Revolución, que es un magnífico libro también, y desde luego con la óptica de Adolfo Gili, y analiza mucho cómo probablemente había mucho rencor y envidia por parte de los militares de élite, que no eran militares de élite, que no tenían la formación de Felipe Ángeles. ¿Y que esto orilla a Felipe Ángeles a que él no sea el jefe militar de la división de la ejército constitucionalista al lado de Carranza, o el jefe del Estado Mayor, o el ministro de guerra, que sí estaba considerado para ello, y mejor se va con Francisco Villa? Entonces, también se entiende un odio hacia Felipe Ángeles que llega a exterminar toda consideración favorable hacia él. Este hecho trasciende a su muerte. Felipe Ángeles muere, mientras, como nos lo cuenta la obra de Felipe Ángeles, mucha gente pide que no lo maten, mucha gente manda telegramas incluso de embajadas de varias partes del mundo solicitando que se suspenda el juicio militar. Y por otro lado, después de muerto Felipe Ángeles, parece que es sepultado en lo más profundo de Chihuahua para que nadie se vuelva a acordar de él. Esto dura 20 años, ¿no? Un Felipe Ángeles olvidado totalmente. Fíjense, si Elena Garro hubiera conocido la historia de la exhumación de los restos y su llegada a Pachuca, complementaría un cuarto acto de la obra, porque es maravillosa esa historia y tuve la suerte hace poco con Jesús Vargas de analizarla. Felipe Ángeles, gracias a la iniciativa de sus hijos y de algunos políticos del estado de Hidalgo, es exhumado del lugar donde es sepultado en Chihuahua, y el cuerpo es llevado en ferrocarril de Chihuahua a Parral, de Parral a Torreón, de Torreón a Zacatecas, de Zacatecas a Aguascalientes, de Aguascalientes a León, y así hasta llegar a la Ciudad de México. Y lo sorprendente, Felipe Ángeles es homenajeado en todos los lugares. El tren no lo dejan pasar. El tren no tenía luego puntos para detenerse y la gente se despertaba para ver a Felipe Ángeles y saludarlo, aunque ya era su cuerpo, sepultado hace mucho tiempo y olvidado, y sin embargo el buen recuerdo sobre él hace que esto es como la historia del Cid campeador, ¿no? Pasa el cuerpo del Cid y unos le temen y otros lo aclaman. Aquí pasa esto con Felipe Ángeles 20 años después de su muerte, hasta que llega a Pachuca, donde también es totalmente honrado, reconocido, apreciado por el pueblo de Hidalgo, a pesar de esa campaña de desprestigio. Y desde luego, hoy en día, pues es uno de nuestros próceres del estado de Hidalgo. Aún falta reconocer su papel en la historia y reconocer este protagonismo que tuvo en toda la historia de la Revolución Mexicana. Si ustedes buscaran un personaje tan central, no digo protagónico, porque era un hombre sencillo y humilde, no era un hombre inflado por el ego, pero si quieren buscar un personaje verdaderamente que haya estado en todas las etapas importantes del proceso revolucionario y que haya conocido a todos los personajes de la revolución, ahí está Felipe Ángeles. Conoció a Porfirio Díaz, trató con Porfirio Díaz, fue condecorado por Porfirio Díaz, conoció a Francisco I. Madero, defendió a Francisco I. Madero, valoró sus ideas y falleció Madero cerca de él. Por suerte no matan a Felipe Ángeles. Conoció a Huerta, desde luego, desde el colegio militar y desde el proceso luego revolucionario, donde él es expulsado de México prácticamente en un exilio dorado, mandado a Francia, y luego él regresa para integrarse a la División del Norte, donde conoce a Carranza y conoce a los jefes, perdón, conoce primero a los jefes constitucionalistas y luego se va con Villa. Y luego, después de esas grandes batallas de Torreón, de Zacatecas, pues la Convención Democrática, donde los grandes jefes de la revolución se encuentran y donde Felipe Ángeles con Rafael Buelna piden que ahí estén presentes los zapatistas y van a ver a Emiliano Zapata. Ese es otro episodio maravilloso de Felipe Ángeles, el encuentro con Emiliano Zapata, que a quien Ángeles había combatido anteriormente de una manera distinta,
a como lo había hecho con mucha rabia otros militares durante el gobierno de Madero, y se encuentran Ángeles, Calixto Contreras y Rafael Buelna. Debe ser algo maravilloso, electrizante, haberlo vivido. La Convención de Aguascalientes, la firma de la bandera, y luego la toma de la Ciudad de México, en donde está pues Villa Zapata, desde luego, pero además está ahí Felipe Ángeles y están otros jefes de la revolución. Y luego, pues ahí vemos a un Felipe Ángeles que es un eje maravilloso de las ideas políticas, de la lucha militar, y hoy en día pues tiene que seguir como un legado, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, pues es una gran justicia para el personaje. Yo creo que así como siempre nos marcaba el espíritu revolucionario de México, que había que recordar a los líderes revolucionarios, aunque entre sí no se quisieran, pero siempre recuerdan en primer orden a Carranza, a Madero, o primero Madero y luego Carranza, dos coahuilenses que se disputan ahí la estelaridad, luego Villa, luego Zapata, Obregón y Calles, de repente se cuela Lázaro Cárdenas, que también fue otra persona con la que tuvo contacto Felipe Ángeles. Bueno, entra Felipe Ángeles y yo creo que queda enfocado en la historia, pero mucho de esto pues se le debe a Elena Garro, quien rescata mucho este aspecto de su pasión vertida en una maravillosa obra de teatro. Y finalmente hay otro dato que no deja de hacerme ruido. ¿Por qué Felipe Ángeles es condenado por Venustiano Carranza? Desde luego Venustiano Carranza es muy astuto, desde luego es un personaje que tiene toda la inteligencia para el proceso que le tocó vivir. Pero hay un hecho que también hay que consagrar de Felipe Ángeles. Yo creo que Felipe Ángeles, cuando está en este juicio que narra Elena Garro, ha de recordar toda su vida pasada y más en esa noche, antes del fusilamiento, en una fría noche. Eh, pero el hecho que yo creo que lo condena con Carranza no es el que Ángeles haya mandado ese telegrama donde le dice que el ejército de la División del Norte va a tomar Zacatecas, lo cual a Carranza no le gustó. El hecho más humillante para Carranza es un hecho militar. En el año 1915, Felipe Ángeles toma en la batalla, gana la batalla de San Pedro de las Colonias, territorio de Carranza, tierra de Carranza, y Felipe Ángeles toma 2,000 prisioneros del ejército carrancista. Los toma, les da un discurso, de algún modo con ese discurso breve pero emocionante los adoctrina y les perdona la vida. 2,000 prisioneros carrancistas a los cuales Felipe Ángeles los humilla en medio de una derrota militar, pero a la vez los redime como seres humanos. Y pues yo creo que el rencor guardado por Carranza lleva al patíbulo a Felipe Ángeles, pero digo, esto parece una historia de la más bella, épica, clásica de Grecia, pero afortunadamente está narrada en un juicio final por Elena Garro, doctora. Sí, Raúl, es en verdad una historia épica, no cabe ninguna duda. Y el hecho de que Elena Garro haya sabido rescatarla para con todo el dramatismo que permite el formato de la obra de teatro, subrayar esta pasión, como dices, realmente es bastante extraordinario. Es cierto que Felipe Ángeles está viviendo hoy, 100 y pico años después, de esa muerte terrible, está viviendo hoy una especie de resurgimiento y quizás una especie de comprensión de la complejidad del escenario en el que le tocó actuar a un humanista que era militar, porque en esa época todo el mundo era militar, pero que en realidad tenía una formación y un carácter muy, pues sí, humanista, sensible, justo, pausado, reflexionado, aparte de técnicamente muy bueno. El hecho de que fuera silenciado tanto tiempo creo que se mide en cómo nos enseñaron la historia en la primaria, por ejemplo, cómo figura en los libros de texto gratuitos
pues nuestras generaciones y hasta hoy, y también en otras cosas, como por ejemplo cuántas escuelas hay o no con su nombre, que es más bien poco o más bien no. En cambio, Álvaro Obregón, etcétera, ni hablar de Emiliano Zapata y otros tienen una cantidad de escuelas a su nombre que está a la medida de la transmisión de su papel histórico que se ha querido dar, digamos, desde la historia oficial que nos enseñan a todos nosotros. A mí me parece que ahora que todos los intereses del momento, del momento revolucionario, digamos, se enfriaron en el sentido de que todos los que estamos hoy no tenemos más que la mirada con distancia y la mirada histórica pues sin ser partidarios directos ni tener intereses con ninguno de los personajes, permite efectivamente que luzca el humanista y luce tremendamente. Y creo que luce en su manera de conducir la guerra, y no estoy hablando de la parte técnica, sino del ejemplo este de los 2000 liberados que otro hubiera mandado matar, y luce también en el hombre muy personal, de familia, etcétera. Creo que hoy podemos acercarnos a Felipe Ángeles efectivamente viendo el tipo de héroe, el tipo de ser humano que fue. Y lo del aeropuerto nos ayuda muchísimo porque es que es un símbolo. El otro gran aeropuerto se llama Benito Juárez, la talla de Benito Juárez, que obviamente es muy anterior, entonces tenemos también ese desprendimiento y la mirada histórica sobre Benito Juárez, que creo que es indiscutido como gran personaje del siglo XIX mexicano. Felipe Ángeles, pues yo creo que va a acabar siendo también indiscutido de la historia de la revolución. En cuanto a la capacidad de Elena Garro de construir o de reconstruir ese momento con lo que platicas, es decir, unos diciendo, bueno, no, ya está condenado, otros diciendo, bueno, pero quién sabe si llegue Villa, otros diciendo, no, pues a lo mejor se salva, esa parte de tensión en ese teatro durante esas horas, creo que ella lo logra reconstruir muy bien y en ese sentido quizás sea el mejor acercamiento a estas últimas horas de Felipe Ángeles, que tienen mucho que ver con su legado. Comentaban en algo que leí en estos días, que realmente Felipe Ángeles en ese momento pues se dio por hecho que iba a morir, y todo lo que dijo no fue tanto para ver si salvaba la vida, sino que ya estaba más allá de eso, es decir, ya estaba como en un momento de trascendencia y decidió decir lo que tenía que decir antes de irse. Eso me parece muy, muy fuerte en el final, digamos, de la vida de Felipe Ángeles, está totalmente a la altura de su vida, y Elena Garro logra transmitir la tensión. Simplemente para dar el ejemplo de cómo se resuelve la tensión en la obra de teatro, quisiera yo citar el final. Entra un personaje que se llama Bautista y dice, acaba de morir. Pueden ustedes recoger su cuerpo. Está ya con los ojos abiertos, mirando lo que él quería ver, el cielo de los mexicanos, el último cielo, el cielo de los fusilados. Antes de caer el telón, tendrá lugar la terrible ironía del destino. El abogado Gómez Luna irrumpirá en la escena gritando, General Ángeles, estamos salvados, llegó el amparo, llegó el amparo. Y ahí termina esta obra de teatro. Elena Garro sin duda es una grande del teatro, la obra es extraordinaria y te agradezco mucho, Raúl, que me hayas acercado a la obra de Elena. El tiempo se nos está acabando, no sé si quieras decir algún comentario de cierre. Pues nada, hay que seguirnos acercando a la obra, a los documentos, a los muchos textos que escribió Felipe Ángeles. A veces son difíciles de conseguir porque de repente pues ya son obras de hace mucho tiempo, no es que hayan caducado, son muy valiosas. Está un libro de Álvaro Matute, que en paz descanse, Álvaro falleció hace unos años,
Hay uno que se llama Documentos relativos al general Felipe Ángeles. Bueno, yo todo lo que es de Felipe Ángeles, que tengo una buena colección, trato de empastarlo porque justamente no quiero que se pierdan, pero también los he podido digitalizar. Aquí vienen varios textos escritos por el general, no solo los textos de tiro y de parábolas y de todo eso, que fue un gran artillero, sobró decir eso cuando estamos hablando de un humanista. Por cierto, que también es maravilloso entender que un científico y especialmente un matemático es uno de los hombres más cultos que puede haber en la sociedad. Los hombres cultos saben de todo, pero no saben de ciencia. Pero creo que los hombres de ciencia sí llegan a saber de todo, y la prueba de Felipe Ángeles como matemático es que lo lleva a conocer de todo, de a leer de todo y además a ser un místico, aunque sea un científico, ¿no? Y entonces aquí hay varios textos de él. Está la novela La Noche de Ángeles de Ignacio Solares, que también es maravillosa. Le ganan por mucho a Elena Garro, porque Elena Garro habla de lo mismo, del juicio, nada más el ingrediente que le agrega Solares es un Felipe Ángeles en esa noche recordando toda su vida, recordando, esto es como de película, y alguna vez lo platicábamos con Felipe Casals porque quería hacer una película, lamentablemente falleció Felipe, pero un proyecto de Felipe, el poder con la visión retrospectiva ante su muerte, hablar de la vida de Felipe Ángeles. Ese era el motivo de la película. Pero bueno, hay mucho material, desde luego Adolfo Gili, últimamente van a salir más libros porque está despertando el héroe y lo vamos a volver, después de muerto, volver a ver victorioso pasar y verlo como un ejemplo, porque sí, doctora, como dice, hay muchos sitios, incluso poblados, ejidos en el norte. En Hidalgo es natural, ¿no? Pero en el norte, que se llaman Felipe Ángeles, y no ha habido una moneda, no ha habido un timbre postal, hay muchas cosas donde creo que la memoria del mexicano tiene que llegar al fondo, no nada más la iconografía. Y estamos en el momento oportuno, porque si queremos entender el futuro, creo que estos personajes nos han dejado un gran legado, verdaderamente esa es la visión del héroe. Y aunque hayan pasado 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, pues la justicia va llegando, vamos conociéndolo y vamos tomando ese ejemplo, el ejemplo del humanismo, de la honradez a carta cabal, del entender, digo, no estamos a favor de la violencia, pero tuvieron que entrarle a la violencia muchos de estos personajes y después, pues, abdicar de ella, ¿no? Alejarse de ella, que era lo que Felipe Ángeles hubiera querido si su obra hubiera continuado, el abandonar las armas para irnos a las soluciones políticas. Desde luego, Felipe Ángeles alimentó su espíritu en el exilio de muchas lecturas, ¿no? Yo ya veo a Felipe Ángeles como un anarquista casi, no llega a ser un anarquista, pero se ve que había leído a Proudhon, se ve que había leído a Walden, o sea, era el hombre nuevo, el nuevo mexicano, así yo lo definiría. Ángeles es el nuevo mexicano. Entonces, para eso nos sirven estos personajes. Y si tenemos su ejemplo en el estado de Hidalgo, porque es un paisano y porque es un hermano y porque además él nunca negó su legado indígena. Eso es maravilloso en un hombre de hace 100 años, ¿no? Hay a quien le incomodaba, ¿no? Él verdaderamente asumía ese papel de ser de Hidalgo, de ser de la sierra y de ser de herencia indígena. Esto es lo que nos deja, pues hay que seguirlo conociendo, hay que seguirlo difundiendo. No quise comentar detalles de la obra de Elena Garro porque verdaderamente se lee con mucho gusto, entonces no le quiero matar a nadie el gusto de descubrirla. Entonces nada más la recomendación ha sido contextual, pero ahí la dejamos, circula la obra de la UNAM, por ejemplo, la pueden descargar en línea y leerla breve. Es breve, pero muy enriquecedora. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo con esto concluyo. Muchas gracias, Raúl. En efecto, pueden bajar la obra de la red sin ninguna dificultad. Podemos dejarles por ahí algún enlace en el Facebook Patrimonio Cultural Hidalguense. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Felipe Ángeles no es el único. Yo descubrí, por ejemplo, también a Melchor Ocampo, que es muy anterior, pero que también era un hombre de su tiempo en el sentido del involucramiento militar, etcétera, etcétera, pero era humanista, era científico, era un sabio de muy diversas cosas. Tampoco rebasó los 50 años porque a alguien se le ocurrió fusilarlo. Hay algunos personajes así y no cabe la menor duda que necesitamos, si vamos a tener héroes, y yo creo que cada país y cada estado necesita tener sus héroes, pues en realidad que sean héroes
cultos, humanistas y con valores, es lo que nos va a aportar la función que un héroe debe de tener, en el sentido de ser ejemplar, en el sentido de hacernos reflexionar sobre la complejidad de los tiempos desde una visión con valores y desde una visión que pone al ser humano y a la sociedad en el centro de su reflexión. Pues ahí está Felipe Ángeles. Qué bueno que en estos años estamos hablando más de él, qué bueno que hay proyectos editoriales en torno a él. Nosotros tenemos algunos. Yo creo que es muy valioso rescatar el personaje de Felipe Ángeles, y desde luego también me parece que es muy valioso leer a Elena Garro. Este es un ejemplo de la obra de Elena Garro, pero ocúpense un poquito de buscar cosas de Elena Garro. Es una escritora muy fuerte que llega tremendamente y que también, creo yo, va a ir tomando su tamaño real, su tamaño literario real, ahora después de fallecida. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos pronto en otra de estas Gracias. pláticas. Gracias.